Bienvenidos a otro video de Inversión Latina. Hoy vamos a estar hablando sobre si tener un portfolio con stocks de dividendos o de crecimiento. Lo primero que tenemos que ver es a qué nos referimos cuando hablamos de stocks de crecimiento o stocks de dividendos. Los stocks o las acciones tienen dos formas en las que uno puede ganar dinero como inversionista. La primera es ganancias de capital, que es el precio que adquiere el stock en la bolsa de valores. Con el tiempo, por la compra y venta, que el stock puede ir variando de precio hacia arriba y ir variando de precio hacia abajo, uno espera que eventualmente ese precio aumente y por eso uno invierte en X o Y stock para obtener una ganancia a través del aumento del valor de ese precio cuando yo los venda. Esas son ganancias de capital. La segunda forma en la que uno puede obtener ganancias es con los dividendos que paga un stock. Cuando uno adquiere un stock, una acción de una empresa, uno como inversionista en esa empresa puede tener derecho a una ganancia de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son un excedente sobre las ganancias que obtuvo la empresa en un determinado tiempo que la empresa decide. Y esto es importante. Ellos deciden voluntariamente, no es una exigencia, no hay un contrato que diga que ellos tienen que darle dividendos a uno, sino que ellos deciden pagar un dividendo, que es un monto fijado por los administradores de la empresa, a sus accionistas, a los que invierten dinero en esa empresa para que crezca. Entonces, uno como accionista puede comprar stocks de empresas que pagan dividendos y entonces cada cierto tiempo, puede ser una vez al año, puede ser una vez cada 3 meses, puede ser una vez al mes, dependiendo de la empresa, en la que esa empresa decide pagar, compartir ese porcentaje de sus ganancias, el excedente de las ganancias, y dárselo a sus inversionistas. Y eso se le paga no en el crecimiento del stock, sino que se les paga directamente, o sea, se les deposita en su cuenta, ¿verdad? Del broker, directamente en pago de dividendos. Ahí aparece en sus transacciones, ¿verdad? En su historial de transacciones en los brokers pueden ver que si ustedes tienen acciones de dividendos y ya les pagaron dividendos de esas acciones, entonces el cash, ¿verdad? El efectivo en su cuenta aumentó y va a decir ahí que hubo un depósito por pago de dividendos de tal o tal empresa, de tanto por ciento. Todas las acciones tienen variaciones en su precio. Pueden subir y tener ganancias de capital o tener pérdidas, ¿verdad? Pero no todas las acciones pagan dividendos, no todas las empresas deciden que pagan dividendos. Entonces, las ganancias que uno obtiene de las acciones de empresas que pagan dividendos vienen en dos formas. Por la ganancia que haya tenido, el stock como tal, la ganancia de capital, más el dividendo que le están pagando a uno. Los dividendos era una forma que se utilizaba mucho en la bolsa como una especie de estrategia para escoger los stocks. Porque se pensaba, digamos, que si una empresa estaba en capacidad de pagar bastantes buenos dividendos a sus accionistas, estaba diciendo que su situación financiera estaba muy bien. Entonces, que estaban tan bien, que están pagando, ¿verdad?, ese dinero, ese excedente, compartiendo parte de sus ganancias con sus accionistas. Y de hecho se veía que si una empresa de estas recortaba los dividendos y los disminuía, las acciones en general de esa empresa bajaban porque la gente tenía una percepción de que esa empresa estaba un poco inestable o no le estaba yendo muy bien porque tenía la necesidad de recortar los dividendos que estaban pagando. Entonces, por ejemplo, uno ve que inclusive hoy en día hay algunos índices que siguen o buscan acciones que hayan logrado incrementar, duplicar, por ejemplo, los dividendos a través de los años. Esa solía ser una buena estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente eso reflejaba empresas muy consolidadas. El asunto es que en los últimos años, después de que explotaron las tecnológicas dentro de la bolsa de valores, se ha demostrado que hay empresas que no pagan dividendos y que son empresas que están muy sólidas económicamente, muy bien administradas y con muy buen crecimiento. Ya no es un factor en el que uno se pueda basar exclusivamente o darle gran peso para escoger una empresa y saber cómo está su situación financiera, porque realmente hay muchas en las que no está diciendo nada. Y por el contrario, y ahorita vamos a hablar de eso también, algunas empresas que pagan dividendos muy altos tienen situaciones financieras muy malas y están utilizando los dividendos como una forma de atraer inversionistas, cuando en realidad pueden ser una muy mala inversión. Ahora, entonces, cuando hablamos de acciones de crecimiento o de dividendos, estamos diciendo que las acciones de dividendos tienen tanto crecimiento de capital como dividendos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hacemos para categorizarlas? Bueno, se refiere más a acciones de dividendos cuando el porcentaje de dividendos es considerable. Uno está viendo una percepción en dividendos bastante tangible que tiene un impacto en las ganancias totales que uno obtiene por parte de ese stock. Si bien, por ejemplo, el caso de Tesla es muy evidente que es un stock completamente de crecimiento porque paga 0 dividendos. Pero, por ejemplo, en el caso de Apple, pagan un pequeño dividendo, aún así son considerados un stock de crecimiento porque la mayor parte
de las ganancias van a venir de las ganancias de capital que tenga el stock. Mientras que por otro lado, si vemos stocks como los de AT&T o los de Coca-Cola, por ejemplo, tienen un dividendo muy grande, muy fuerte. El de Coca-Cola está por encima del 3%, AT&T tiene casi un 7% de dividendo. Entonces, estas son acciones que consideraríamos de dividendos. Metidas, digamos, sería armando un portfolio de dividendos. Mientras que si queremos tener un portfolio de crecimiento, estaríamos enfocados más en acciones como, por ejemplo, les mencionaba, el estilo de Tesla, o de Apple, o de Amazon, que prácticamente no pagan dividendos, sino que las ganancias vienen en forma de su crecimiento de capital. ¿Cómo queremos decidir invertir en una empresa que paga dividendos o en una que no lo hace? Tenemos que entender qué son los dividendos, de dónde están viniendo, por qué los están pagando, cuál es la probabilidad de que los sigan pagando. Son algunos factores los que hay que considerar aquí. Como les mencionaba, los dividendos son una decisión de la empresa. Entonces, la empresa en determinado momento, si paga dividendos, lo que está diciendo es, bueno, luego de que ya pagamos salarios y cubrimos nuestros costos básicos, ¿verdad? Y hicimos las reinversiones necesarias en la empresa, tenemos un sobrante de dinero al cual, si lo reinvertimos en la empresa, creemos que los accionistas no van a tener tanta ganancia realmente en su stock de crecimiento como lo harían si les damos ese dinero. Entonces deciden agarrar ese excedente de ganancias y repartirlo entre sus shareholders, entre sus accionistas, en forma de dividendos. Les pagan el excedente, lo dan, y ahí están diciendo, vean, estamos tan bien económicamente con nuestro dinero que estamos decidiendo que esta sección no vale la pena reinvertirlo y mejor se las pagamos en forma de dividendos. Los dividendos no salen nada más de la nada, ¿verdad? La forma en cómo se pagan para los accionistas es, se rebaja del precio de la acción que tiene actualmente el porcentaje del monto del dividendo. Entonces, por ejemplo, una acción que valga $100 y paga 2% de dividendos, entonces el día que se va a hacer ese pago, se bajan $2 de esos 100, entonces la acción pasa a valer $98 y esos $2 se les depositan en forma de dividendos a su cuenta. ¿Cuál es el catch ahí? Bueno, de que se espera, ¿verdad?, que por el crecimiento de la empresa, esos $2 que se rebajó en el precio de la acción se van a recuperar. Entonces se les realizó el pago de dividendos, ¿verdad?, basado de eso de ahí, que es el excedente del capital que tiene la empresa, pero se va a recuperar. Ventajas y desventajas que vemos con las acciones que pagan dividendos. Bueno, porque a alguna gente le pueden atraer mucho. Piensen, por ejemplo, que si ustedes están pensionados, ¿verdad?, o pensando en pensionarse, agarrar un portfolio que es fuertemente enfocado en dividendos, significa que ustedes cada 3 meses, cada 4 meses, cada mes, cada medio año o cada año, dependiendo de los pagos de las empresas que ustedes seleccionaron, van a estar recibiendo dinero, cash, como si fuera un salario que se les estaba depositando sin necesidad de que ustedes vendan acciones para obtener eso, sino que las empresas que están pagando los dividendos, entonces cuando toca el pago de dividendos, agarran y les depositan ese cash ahí, solo por ser inversionistas en esas empresas, entonces llegan y les depositan. Entonces es muy atractivo, por ejemplo, para personas pensionadas, porque es como tener un salario ahí por sus inversiones, en el que no tienen que hacer nada, y por tener sus inversiones ahí se les está depositando cada tanto un poco de dinero que pueden utilizar sin necesidad de estar liquidando y vendiendo sus acciones. Otro punto que mucha gente le gusta considerar es el comportamiento de muchos de los stocks de dividendos fuertes en un mercado que no está bien, en lo que se conoce como un mercado de dos, un bear market, un mercado que no está en crecimiento, sino que la bolsa de valores está cayendo, las acciones están perdiendo valor, ¿verdad? Porque la gente no está invirtiendo y en general toda la bolsa está cayendo. En ese tipo de mercado se considera que muchas veces los stocks de dividendos van a tener un mejor performance. ¿Por qué? Porque estas empresas normalmente que pagan dividendos, como por ejemplo Coca-Cola o Disney, son empresas que están bastante fuertes en el mercado. Y como les decía, esos excedentes de sus ganancias los están distribuyendo. Normalmente tienen flujos de distribución y ganancias que son bastante fuertes a pesar de que hayan golpes económicos en la industria. Cuando la junta directiva de las empresas decide pagar un dividendo, ese monto se fija en dólares. Y normalmente, como les decía, muchas de estas empresas que son fuertemente conocidas por su pago de dividendos y solidez están acostumbradas a ir incrementando ese pago. Aunque la bolsa de valores esté viendo muy afectada, normalmente los flujos de dinero de estas empresas son relativamente estables. Y lo que sucede es que son capaces de continuar con una suficiente fuerza para continuar el pago de dividendos que ya habían definido. Aunque el precio de ese stock baje, porque la bolsa de valores en general está cayendo, sus dividendos suben para compensar esa bajada del precio de la acción. ¿Por qué es que pasa? No es que la junta directiva está decidiendo subir los dividendos para compensarlo, es que los precios de los dividendos se fijan en dólares. Entonces, cuando se calcula el porcentaje con respecto al precio de la acción,
ya el monto está fijo en dólares. Entonces digamos que para una acción de $100 está calculado un dividendo de un 2%, no es porque es un 2% y que si baja a $50 van a pagar $1, sino que la junta directiva fijó que van a pagar $2, ¿verdad? Y por eso 2% de 100. Pero si de pronto esa acción baja a $50, entonces en vez de ahora pagar 2%, van a pagar 4%, porque ya habían decidido que son $2. Y empresas tan fuertes como Coca-Cola, por ejemplo, a pesar de las crisis que han habido, como la que pasó de 2007 a 2009, que hubo un bear market de unos 2 años ahí, a pesar de que los precios de las acciones están disminuyendo, la empresa está en capacidad de continuar pagando la cantidad de dividendos que habían determinado y aún irlo incrementando. Entonces mucha gente siente esa confianza y esa tranquilidad para continuar invirtiendo en una empresa que, a pesar de que, sin importar las variaciones en el precio que exista en sus activos o en sus stocks, ¿verdad? Les va a pagar mensual o cada 3 meses o cada año, les va a estar pagando, depositando ese dinero, porque es una empresa que está estable y les da tranquilidad tener el cash que les está entrando, ¿verdad? Y también que tiene ese tipo de compensación, que si la empresa es suficientemente fuerte, no deberían disminuir sus dividendos, a pesar de que puedan haber fluctuaciones de bajada de las acciones en algunos momentos en la bolsa de valores. En este punto probablemente muchos de ustedes están pensando, bueno, entonces ¿cuál es la gracia de comprar acciones de crecimiento si tenemos las de dividendos y tienen todas estas ventajas, ¿verdad? Y hay una diferencia importante entre los dos tipos de acciones y tiene que ver un poco con lo que queramos hacer nosotros con nuestro portfolio y cuáles son los objetivos, ¿verdad? Y una muy particular para los que invertimos desde afuera, que somos, ¿verdad? No residentes, no ciudadanos de Estados Unidos, porque tiene que ver con los impuestos y cómo se nos cobran a los extranjeros. Pero ya casi vamos a ir a eso de los impuestos. Veamos por un momento lo que son los stocks de crecimiento y algunos de los factores en comparación con los de dividendos. Uno de los más importantes es el interés compuesto, nuestra capacidad de tener un crecimiento exponencial en las inversiones gracias al interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, para los que no estén familiarizados con el término, tiene que ver con que conforme más tengamos, más ganamos, básicamente. Y esto es porque las acciones normalmente tienen un crecimiento que es en porcentaje. Entonces, el 10% de 100 es 10, el 10% de 1000 es 100, el 10% de 10.000 es 1000. Entonces ven que, digamos, si tenemos varias acciones, una que vale 10, una que vale 100, una que vale 1000, y todas crecen el 10%, la que vale 1000 tuvo un crecimiento real de dinero muchísimo mayor que la que vale 10, porque el 10% de 1000 es mucho más que el 10% de 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una acción de crecimiento, suponiendo que tiene, por ejemplo, un 10% de crecimiento anual, el primer año crece 10%. Y supongamos que nos llegó a valer 1000, ¿verdad? Entonces, el siguiente año vuelve a crecer 10%, pero ya no es el mismo 10% que al inicio, ahora es el 10% de 1000. Y así sucesivamente. Entonces, entre más aumenta, ese 10% anual se va volviendo más y más y más, y cada año va ganando más rápido. En el caso de los stocks que son de dividendos, una parte de ese porcentaje de ganancia que tuvo anualmente se está pagando en dividendos. Y nosotros tenemos la opción, y es común que la gente que tenga stocks de dividendos sustraiga eso de sus cuentas de broker y no lo reinvierta de nuevo en el stock en la bolsa. Entonces, si lo sustraen, están rebajando esa ganancia que se podría utilizar para obtener un interés compuesto. Eso se traduce en que si ustedes tienen stocks de dividendos y no están reinvirtiendo los dividendos que se les pagan en el stock, su crecimiento va a ser más lento porque no están aprovechando esa exponencialidad de un interés compuesto. Otro factor interesante que considerar es que, como les había mencionado, las empresas de dividendos que pagan dividendos fuertes normalmente son empresas muy establecidas que tienen un flujo de dinero muy grande, muy fuerte, y entonces tienen un excedente en el que no es suficiente ganancia que valga la pena para reinvertirlo dentro de la empresa, y entonces lo pagan a los inversionistas. Pero eso también quiere decir que esas empresas han llegado a un nivel de expansión tan grande que es muy difícil para ellos tener un crecimiento tan acelerado, ¿verdad? Porque ya están sumamente expandidos, entonces no vale la pena tanto la reinversión de ese dinero. El detalle con algunas empresas que son de crecimiento más bien en vez de dividendos es que ellos sí están viendo la posibilidad de que si ese dinero se reinvierte en la propia empresa en vez de pagarlo en dividendos, ellos creen que va a tener un crecimiento muchísimo mayor. Y se puede ver en muchas empresas que deciden no pagar dividendos, como por ejemplo en Tesla, que en vez de decidir darle plata a los shareholders, ¿verdad? A los accionistas,
deciden que esa plata pagan cero dividendos y lo reinvierten todo en la empresa para crecer más. Entonces ellos reinvierten ese dinero en su propia empresa y ustedes pueden ver que empresas como esta tienen un crecimiento bastante acelerado porque todavía tienen mucho potencial de expansión rápida. Es preferible que utilicen ese dinero para reinvertirlo y no para sacarlo. ¿Cuál es el detalle ahí? Bueno, vean que en las empresas que son enfocadas a crecimiento de capital, ellos no te van a estar dando un flujo constante de dinero como las empresas de dividendos, sino que, ¿verdad? Esta clase de stocks, uno está haciendo una inversión que espera que a futuro tenga dinero, ¿verdad? Que haya incrementado mucho por esto del interés compuesto y la capacidad de crecimiento que tienen. Vean que no es el mismo enfoque. En uno tengo un flujo de dinero constante, en el otro estoy invirtiéndolo a un largo plazo para que eso aumente y en algún momento yo poder canjear, ¿verdad? De eso, vender esas acciones para poder obtener el dinero, porque a diferencia de los dividendos, si yo no vendo las acciones con las de capital, no puedo obtener el dinero. Con las de dividendos me están depositando constantemente el pago de dividendos. En las de capital yo necesito venderlas. Entonces normalmente son dos visiones diferentes. Una es gente que quiere tener un flujo de dinero constante y la otra es, bueno, no quiero que me den el flujo de dinero constante, sino que me interesa ponerlo ahorita, que crezcan y en algún momento yo venderé esas acciones para obtener dinero. Este punto que quiero mencionar, este paréntesis que quiero abrir aquí con las acciones de dividendos es que si bien he mencionado que normalmente una empresa, ¿verdad?, que está sólida va incrementando su pago de dividendos, ¿verdad?, por la solidez que tiene, por el flujo de dinero que tiene, no quiere decir necesariamente que una empresa que pague dividendos altísimos es una empresa que está súper sólida, que está súper bien y que tiene mucho flujo de dinero. Como les había mencionado, a veces es una estrategia para obtener, ¿verdad?, inversionistas, pero la empresa está muy mal. Entonces hay otras características que hay que ver a la hora de escoger estas inversiones. Vean que cuando estamos hablando de stocks de dividendos y de stocks de crecimiento, no solo nos referimos, ¿verdad?, a que ustedes hagan stock picking individual, sino que también hay fondos mutuales, índices, ETFs, que son enfocados en crecimiento y enfocados en dividendos. Pero entonces, a la hora de escoger la empresa, hay que fijarse, ¿verdad?, en realmente la solidez y la estructura que tiene esta empresa. Y tanto la empresa, ¿verdad?, como si estamos haciendo un stock picking individual, como un ETF. Por ejemplo, pueden ver el caso, y esto se refleja también en empresas, como el ETF, por ejemplo, SDIP. Este ETF tiene un pago de dividendos que ronda el 8 o 9%, es altísimo. Pero si ustedes ven el gráfico de crecimiento que ha tenido de capital este ETF, uno está viendo ahí cómo se está realmente contrayendo y está teniendo una disminución, y ese es dinero y capacidad de pago que realmente se está perdiendo. No es un ETF distribuido en empresas que estén teniendo crecimiento, paga dividendos altísimos, pero realmente es probable que la economía de lo que está detrás de eso no esté muy bien. Entonces vean que normalmente el pago de dividendos alto no es una cosa que uno tenga que buscar, decir, esto es tal empresa paga 26% de dividendos. Eso normalmente no indicaría algo que esté muy bien. Para que se hagan una idea, un pago de dividendos decente, ¿verdad?, de una empresa que uno diga, bueno, está pagando dividendos, pero tiene sus reinversiones, tiene su pago de planilla, va todo bien, normalmente va a rondar, ¿verdad?, si es alto en dividendos, va a rondar entre el 3 y por lo general hasta el 5%. Ya si empieza a ser más del 5%, uno debería empezar a sospechar un poco sobre, bueno, esos pagos de dividendos, ¿por qué están tan altos? No sería algo muy normal, porque inclusive empresas tan fuertes siempre tienen sus capacidades de reinversión y todo. Entonces un pago de dividendos muy alto es un poco sospechoso. Queda, ¿verdad?, la investigación y juicio de cada quien, pero es importante no guiarse solamente porque una empresa paga muy buenos dividendos y que eso quiere decir que tiene un flujo de dinero muy grande. No necesariamente. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora vemos el punto de los impuestos, y que es, siento yo, bastante relevante a la hora de escoger esto que queremos hacer basado en los objetivos que tenemos con estas restricciones y pagos de impuestos que tenemos en la bolsa. Entonces, el detalle está en que, bueno, si voy a dejarles una referencia al video en el que explico cuando uno se está registrando en el broker, que tiene que llenar el formulario, el W8B. Probablemente todos ustedes que ya están invirtiendo ya lo llenaron. Ahí uno tiene la opción de poner si tiene en su país, ustedes residen en un país, es ciudadano de un país en el que tienen algún tipo de asociación o acuerdo de impuestos con Estados Unidos. Y les voy a dejar un link donde aparece la lista de los países que actualmente tienen ese tipo de acuerdos con Estados Unidos sobre los taxes, ¿verdad?, sobre los impuestos. Si su país está en esa lista, entonces ustedes tienen que fijarse cuál es el acuerdo que tienen para ver cuál es el pago de impuestos específico que ustedes tienen en Estados Unidos. Si no están en esa lista, entonces estamos hablando de que Estados Unidos cobra de la siguiente forma. Por ganancias de capital, Estados Unidos no les va a cobrar impuestos. Eso no quiere decir que no paguen, significa que van a pagar en su país de acuerdo a la legislación de su país.
Pero Estados Unidos no les va a rebajar impuestos. El gobierno de Estados Unidos por esas ganancias no les va a rebajar impuestos. Y aquí está el detalle. Las ganancias de dividendos, Estados Unidos sí les va a rebajar impuestos sobre las ganancias de dividendos. Y es bastante alto. Si su país no tiene un acuerdo con Estados Unidos, el estándar es que Estados Unidos te va a rebajar un 30% de las ganancias. O sea, de lo que se te haya pagado en dividendos, el gobierno va a retener un 30%, que se retiene automáticamente cuando el broker hace el depósito. Ellos retienen automáticamente los impuestos para el gobierno. Y vean que 30% es bastante. Entonces, digamos, una acción que por ejemplo te estuviera pagando 5% del precio de la acción en dividendos, el gobierno va a estar reteniendo de ese 5%, en vez de llegarte el 5%, te va a estar llegando el 3.5%. Porque ese restante lo va a estar reteniendo el gobierno de Estados Unidos. Y esto es por ley de impuestos. Entonces esto puede ser un factor determinante para alguna gente. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo voy a tener acciones de dividendos porque me gusta el cash flow, pero la verdad que para poder tener el beneficio del interés compuesto, voy a estar reinvirtiendo esos dividendos, ¿verdad? En comprando más acciones para poder tener ese beneficio. El detalle está en que recuerden que cada vez que se les está pagando sus dividendos, se les está forzando a retirar ese dinero, ¿verdad? En vez de una acción, por ejemplo, de capital que permanece ahí, se les está forzando a retirar ese dinero. Y ahí cada vez que se retira, el gobierno de Estados Unidos está cobrando ese 30% de ganancia. Entonces se les están diezmando las ganancias. Entonces eso es un aspecto importante a considerar porque te puede tener un impacto fuerte a largo plazo. Existen los portfolios de crecimiento enfocados en crecimiento. Existen los portfolios enfocados en dividendos. No quiere decir que uno solo tenga que tener uno u otro. Pueden tener una mezcla de ambos si es su deseo. Pero consideren esto también. Si la idea de ustedes es una inversión a muy largo plazo con el que no necesitan tener un flujo constante de dinero, puede ser que les funcione mejor un portfolio de crecimiento, aunque sea en lo que se conocen como blue chips, que no necesariamente son stocks que son sumamente volátiles, ¿verdad? No necesariamente tienen que tener un crecimiento demasiado acelerado, pero que tal vez no haya tanto pago de dividendos, sino que sea muy enfocado en el capital, con la finalidad de que si ustedes no necesitan ese flujo constante de dinero, no se les esté rebajando ese 30% cada vez que se les paguen dividendos, y así mejorar sus ganancias a largo plazo. Pero si ustedes son una persona que tienen un portfolio, ¿verdad? Solidificado en el que ustedes lo que prefieren ahorita es tener un flujo constante de dinero, aunque tengan que correr con el gasto adicional del 30%, por ejemplo, si son un pensionado que ya metió su dinero en la bolsa de valores y quiere vivir de eso, bueno, pues les va a funcionar muy bien tener un portfolio en el que tienen gran enfoque de dividendos, porque entonces yo tengo un flujo de dinero constante ahí que me está llegando y sí, me darán esa rebaja del 30% si mi país no tiene el acuerdo, pero no importa porque yo estoy contento con el flujo de dinero que estoy obteniendo y el manejo que quiero hacer de reinversión y todo esto. Hay gente inclusive que lo selecciona porque le da mucha tranquilidad, por ejemplo, en el caso como les mencionaba de un bear market, de un market que está en caída, va a continuar el flujo de dinero independientemente de que el precio de la acción suba o baje, y eso les da tranquilidad para continuar invirtiendo en un mercado que está de caída. Mientras que si tienen un portfolio que está fuertemente enfocado a crecimiento y el mercado de caída, ustedes cada vez van perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero y no están viendo ninguna ganancia constante. Por supuesto, en la bolsa de valores, aunque haya caída, si estás manteniendo stocks, si son buenos stocks, esos uno esperaría que se recupere a través del tiempo. Entonces, yo siempre pienso que cuando el market está en caída, aún así vale la pena continuar invirtiendo porque uno está comprando, si tiene la capacidad de comprar en ese momento, está comprando básicamente en descuento. Eventualmente eso va a subir y recobrar el valor que esos stocks realmente tienen. Entonces, ¿quieren tener un portfolio basado en dividendos, más fortalecido ahí, o uno que esté enfocado en stocks de crecimiento de capital? ¿Quieren tener una mezcla de los dos? Cada quien tiene que valorarlo, es un caso diferente para todo el mundo, pero ya tienen varios aspectos que pueden considerar a la hora de decidir si quieren invertir en stocks que les paguen dividendos o que tengan crecimiento de capital. Muchas gracias por ver el video, si les gustó déjenle like, suscríbanse y nos vemos en otro.